Bueno, buenas tardes. Damos inicio a la segunda etapa de las primeras jornadas regionales de Derecho Animal en Bahía Blanca. Les voy a presentar a la doctora Susana Dascalatqui, que sin embargo ya habló esta mañana haciendo el reconto de qué es lo que vamos a ver en estas tres etapas, pero ahora yo quiero presentarla oficialmente. La doctora Susana Dascalatqui es abogada especialista en Derecho Penal y Derecho Animal, directora de Asuntos Legales de la ONG Argentina CPCA, Centro de Prevención de Crueldad al Animal, miembro del staff profesional de la National Link Coalition en Estados Unidos para Iberoamérica, ex subdirectora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Isidro, ex coordinadora adjunta de la Comisión de Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Participó como expositora en las Jornadas Rioplatenses de Derecho con una ponencia sobre la violencia doméstica y la interrelación con el maltrato animal, y realizó un taller de Derecho Animal para abogados en ese mismo evento. Expositora en el primer Congreso Nacional sobre Derecho Animal que se realizó en la ciudad de Córdoba respecto de la reforma del Código Penal, delito contra los animales. Profesora invitada a la Cátedra de Derecho y Protección Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Expositora en las Jornadas Regionales sobre Derecho Animal y Ambiental, realizada en las provincias de Mendoza, Chaco, Salta, San Juan, Tucumán y Provincia de Buenos Aires. Expositora en la Feria del Libro Jurídico de la provincia de Chaco sobre análisis de la Ley 14.346 de Protección Animal. Realizó 3 cursos de capacitación profesional de Derecho Animal organizados por el Departamento Académico de Contacto Profesional del CABA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y disertante en los talleres de Derecho Animal en el Centro de Graduados de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, los dejo con la doctora Dascalatqui. Bueno, yo soy un poco inquieta, así que no me puedo quedar sentada. Me van a perdonar, pero me voy a poner por este lado. Espero no taparles a algunos. Principalmente creo que los que están allá ubicados en ese sector, hay algunas palabras que por ahí quedan muy abajo que no las van a poder ver. Pero bueno. Bueno, en esta segunda etapa vamos a hablar en principio, de las diferencias de estas dos ramas del derecho. Una rama que nació en los años 70, el derecho ambiental, que nació de la misma manera que están haciendo ahora o que está surgiendo el derecho animal, que es una rama que surge de una demanda de los movimientos sociales. En los años 70 surgieron movimientos sociales que reclamaban justamente una definición desde la política y desde lo social con respecto a la destrucción del ambiente. Y esos movimientos sociales que ejercieron presión fueron los que generaron normas de protección del ambiente y después el surgimiento en nuestro país con el derecho ambiental. En el derecho ambiental, al principio, yo me acuerdo hace más de 20 años, cuando cursé la carrera de abogacía, la teníamos como una materia novedosa, como algo que realmente no estaba muy desarrollado. Y recuerdo también que teníamos como bibliografía un librito de muy pocas páginas, muy chiquitito, de Mario Valls, que era toda la bibliografía que teníamos de derecho ambiental. Obviamente, de los 70 acá hay bibliografías, hay especialistas, hay posgrados, máster, etcétera, en derecho ambiental, porque realmente en estos pocos años recorrido una carrera muy profunda y hay mucha gente que se dedica solamente al derecho ambiental. Esto lo hago en comparativo con el derecho animal. Cuando nosotros nos piden bibliografía para la materia, justamente tenemos un solo librito argentino, es decir, que surgió de acá de la universidad, con tan pocas páginas y del mismo tamaño casi que era el de Mario Valls en su momento. Así que eso es un comparativo de los inicios. Pero ustedes van a ver en esto que yo voy a desarrollar que tenemos similitudes, diferencias y pongo algo más. En esto no es porque me quiera diferenciar
de los ambientalistas, porque creo que los ambientalistas nos abrieron un camino muy importante y nos hicieron un surco para poder hoy delinear lo que es el derecho animal, pero sí tenemos que reconocer que tenemos ramas autónomas en cuanto al objeto, en cuanto al método y en cuanto a la finalidad de protección que perseguimos. Sí vamos a ver que tenemos diferencias en esos conceptos y similitudes, porque sí tenemos una columna vertebral, una rama troncal que nos une, que es justamente lo que desarrolló esta mañana el doctor Biglia, que es la ética. Justamente la bioética o la carrera de los bioderechos o de la ética moral es la columna vertebral que tanto surca al derecho animal como al derecho ambiental. Para entrar ya de lleno, y mil disculpas a aquellos que son especialistas en la materia, que vamos a hacer una simplificación, una generalización por una cuestión de tiempo, vamos a ver que tanto el movimiento social del derecho ambiental como del derecho animal surgen de dos grandes movimientos como son el ecologismo y el animalismo. Vamos a desarrollar ahora que en el ecologismo, muy rápidamente, hay distintas posturas, desde las más antropocéntricas, conservacionistas, a las más extremas. Decimos posturas antropocéntricas y conservacionistas que son muy arraigadas en nuestro país, y posturas muy extremas y muy con mucha similitud al derecho animal, como por ejemplo la deep ecology o la ecología profunda, que justamente se acerca más al derecho animal porque se acerca más al tipo de protección que nosotros queremos dar a los animales. Pero tenemos que ver que estos dos movimientos sociales que surgen y se traslucen después en pensamientos y en posturas también dentro del animalismo, como decíamos hoy, posturas antropocéntricas, posturas especistas, conservacionistas, posturas bienestaristas, ¿sí? Posturas abolicionistas. Todo eso lo van a ir viendo con el tiempo y lo van a ir desarrollando seguramente los que se quieran dedicar a esta rama. Cada postura tiene una definición de desde qué óptica mira al animal. Pero haciéndolo a grandes rasgos y definiendo y simplificando esta cuestión, tenemos dos puntos de vista en cuanto al ecologismo. Si lo definimos en general, tenemos que los animales son considerados como objetos. La anterior, esa. Los animales son tomados en consideración no como sujetos, sino como objetos. Son tomados como un género y no como individuos. Queda circunscripto a las relaciones de los humanos, y los animales no humanos son componentes del ambiente. Esto en general es lo que profesa o la doctrina del ecologismo. Obviamente hago la salvedad simplificando estas posturas extremas. ¿Y por qué decimos que los toma como objetos? Porque cuando el ambientalista o el ecologista ve al animal, lo ve como un recurso, lo ve como un componente del ambiente, y siempre su protección no va a ir hacia el animal en concreto, como individuo, sino como género o especie. Esto, para traducírselo en criollo, es cuando, por ejemplo, la ley de caza, sí que es una ley de protección ambiental, determina en qué época se puede cazar, qué especies y por qué protege a determinada especie y a determinada especie no, y por qué autoriza la caza de determinada especie y la designa como plaga, es porque está protegiendo un ámbito, está protegiendo un nido ecológico y no está protegiendo a un individuo en particular. Cuando se determina que el chancho jabalí es una plaga, no está pensando en cada individuo de chancho jabalí, no está pensando en el ciervo colorado, en cada individuo de ciervo colorado, no está pensando en los castores que se designan plaga, por ejemplo, en la zona del sur, no está pensando en ese castor, sino en la especie, y que daña a otra o que reduce un término ecológico a una destrucción en desmedro de los intereses del hombre. Por eso dice que es una relación
entre los hombres. Y después vamos a ver que a tal punto es una relación entre los hombres que el derecho al ambiente ha sido considerado un derecho humano. ¿Sí? En tanto que los animalistas, la que sigue, no, la otra, entonces, espera, vamos a ver. Como decía recién, el conservacionismo propio de este ambientalismo, esta es una frase de Pocard, que no la tenía en la anterior y la quise poner ahora en textual porque es importante, dice: el conservacionismo propio del ambientalismo, la mirada no se centra en la protección del individuo de una especie por ser objeto de consideración moral, o por tener en cuenta sus intereses o derecho a la dignidad. Todos conceptos, fíjense que esta mañana explicó muy bien Gerardo, sino por la importancia que tiene por pertenecer a determinada especie que es necesario, conveniente conservar por ser parte de un sistema que es lo que realmente se protege. Esa frase de Pocard, que les recomiendo, el libro de Pocard, Los animales no humanos por una sociología del derecho, que es un abogado antiespecista que trata toda esta temática en las primeras partes de su libro. Este libro, la traducción del italiano la hizo la Facultad de Derecho de la UBA en Buenos Aires, editorial ad hoc. Fíjense qué importante porque nos resume justamente cuál es el objeto que tiene el derecho ambiental como tal en las leyes argentinas y cuánto más en las instituciones que protege la ley argentina o que habilita la ley argentina. Si nos fijamos en esta frase de Pocard, que la hizo para Italia, no la hizo para Argentina, bien nos cabe en lo que pasa en los zoológicos, en los acuarios, en las reservas, en los proyectos inclusive conservacionistas de determinadas especies. ¿Sí? Yo me preguntaba el otro día a un conservacionista en Buenos Aires y le decía, ¿cómo puede ser que se desarrolle el proyecto Cóndor en Palermo? Es decir, los cóndores se crían en Palermo, en el zoológico de Palermo, teniendo toda la cordillera andina y el Aconcagua para desarrollar ese proyecto. ¿Cómo puede ser que hay reservas o santuarios, entre comillas, de monos en lugares donde hay nieve, cuando el mono es de un lugar tropical? ¿O qué pasa con proyectos que se habilitan para la protección de animales en extinción, como por ejemplo son los yacaré, en donde se determina que los huevos de yacaré, 10 son destinados a la conservación de esa especie y el resto para carteras y zapatos? Entonces, ahí es la diferencia que tiene con la postura del animalista. El que se dedica al derecho animal lo que busca es que los animales, en cuanto sean titulares de derechos, deben ser tratados como individuos, como sujetos y no como objetos para nuestro beneficio. En este claro ejemplo que yo les daba de recién de los yacaré, si quiero conservar esa especie, no hago esta eliminación en beneficio y en interés del humano para producir un producto, un beneficio nuestro. No lo trato como un objeto de comercialización, sino que protejo la especie. Me van a decir muchos, bueno, pero hay superpoblación, en algunos casos de animales. Pero ¿de quién es la culpa de la superpoblación? ¿Quién llevó el chancho jabalí a Mendoza, en donde no existía, y que ahora se convierte en una plaga y no tiene depredador? El hombre. ¿Quién llevó los castores o los deja reproducir o les cambió el hábitat en donde ellos se desarrollan? El hombre. El hombre, cuando destruye un hábitat, cuando cambia las condiciones de vida de un animal o introduce un animal en donde no existía y no tiene depredador, inmediatamente ¿qué hace? La decisión es, bueno, si este animal se reproduce indiscriminadamente, lo elimino, lo mato. Así de claro. Porque el interés es para el humano y como especie, no como individuo. A mí me interesa, dice Pocard en una parte, cuando habla de la caza, dice, a mí no solo me interesa el tema de la especie a conservar, sino que me interesa cada individuo abatido por el arma de un cazador. Ese animal es al que yo debo proteger, para que no sea abatido y que no se habiliten estas conductas. Ustedes me dirán,
¿Va a existir alguna vez en Argentina que la caza no sea, entre comillas, considerado un deporte como lo es hoy? Sí, les digo que sí. Y les digo que hay legisladores que dicen claramente en sus proyectos de prohibición de la caza, porque lo consideran que no es un deporte, sino un mero asesinato, son proyectos que están evolucionando en el Congreso de la Nación Argentina por distintos diputados que piensan justamente esto, que son individuos, no son solamente un género, una especie a conservar, a extinguir o a determinar cuántos viven y cuántos no viven. No es capciosa mi imagen, es súper capciosa. A mí, Susana Daskalaki, me interesa cada individuo que hay en esa avícola. Para mí es un individuo, no es una especie, es un individuo y tiene que ser titulares de derechos. Para concluir entonces rápidamente, en esto que después vamos a reiterar, tenemos dos visiones totalmente diferentes y acá está la diferencia entre el ecologista y el animalista. El ecologista, la relación es entre los seres humanos y no humanos, pero una relación de sujeto a objeto. El humano que es sujeto y el animal no humano que es un objeto, un recurso. A conservar si me sirve y si no me sirve lo elimino o lo utilizo en mi beneficio, ya sea para comida, para ropa, para vestimenta o para entretenimiento, lo que se me ocurra porque molesta o desequilibra el ambiente en el que está desarrollando su vida. El animalista, la relación entre sujetos, aunque diversos, porque como decía hoy Tom Regan, nosotros no pedimos la igualdad de derechos de los humanos hacia los animales no humanos, que a partir de ahora le voy a decir animales para no trabarme tanto, pero me estoy refiriendo a ellos. ¿Por qué? Porque esa relación significa que cada uno tiene intereses propios. Yo tengo intereses propios que no los comparto con los intereses ni de un caballo, ni de un perro, ni de un gato, ni de una vaca. Cada especie tiene intereses propios. Cada animal tiene intereses propios, que no son los mismos que tengo yo. Yo tengo interés de desarrollarme como abogada, de firmar contratos, de hacer un montón de actividades que son propias de mis necesidades como Susana Daskalaki. El perro, el gato, que vive en mi casa, tiene otros intereses. A él no le interesa ni ser abogado ni firmar contratos. Lo que le interesa es vivir dignamente y tener satisfechas sus necesidades de especie, que es comer la comida propia de su especie y vivir dignamente y en libertad en el caso de los silvestres. Obviamente esto genera una opción, por eso ya hablaba Gerardo también al final de su relato, que esto significa una opción. Nosotros, como animalistas, no podemos proteger a algunos en desmedro de otros. No podemos decir como animalistas, yo no me podría hoy parar acá como animalista, como abogada defensora de los derechos de los animales, a decirles, protejo al perro, al gato, al caballo, y me como al resto o lo utilizo para vestirme. Eso es una incoherencia que nos hace realmente ser poco creíbles en nuestro mundo académico. Por eso hablaba hoy de la coherencia de vida, ¿no? Pienso, siento y actúo en coherencia, para que el otro realmente me crea que lo que estoy diciendo, que considero que es titular de derecho y que no lo considero un objeto, una cosa, lo evidencie en mi propia actitud de vida. Como decíamos al principio, ambos comparten esta columna vertebral, que son los bioderechos que surgen de la bioética. Generalmente cuando se habla de la bioética, se la relaciona siempre con la medicina. Y de hecho, cuando se habla de los derechos animales, de los animales relacionados a la bioética, se habla siempre de la experimentación en animales. Hoy la bioética es mucho más amplia que ese concepto, y se están desarrollando en el campo científico, distintas cuestiones que hacen a estos bioderechos, que es los derechos al ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al aire,
el derecho a vivir en un ambiente que no esté contaminado, el derecho a los animales a vivir dignamente y en libertad, justamente eso lo comparten y se juntan en estas posiciones, como decía yo, tanto extremas del ecologismo como algunas extremas del animalismo. Ese es el punto de contacto que tienen, los bioderechos y la bioética. Después les vamos a dejar, como decía Gerardo, en el espacio abierto del evento para que ustedes tengan este material y puedan profundizar. Lo que yo les acabo de decir, no se asusten. No les estoy exigiendo nada, ni les estoy diciendo que lo que ustedes hacen está mal, sino que les estoy diciendo que tenemos que empezar a mostrar coherencia, y el camino que empezamos a mostrar coherencia lo podemos hacer todos. Todos decimos que detrás en nuestra vida no fuimos siempre coherentes, sino que esto fue un camino de evolución de coherencia. Ni Gerardo, ni los abogados del CPCA, como la doctora Iva Luturmes, que no pudo estar hoy por problema familiar, ni la doctora Elisa Rosa, ni los doctores, la mayoría de los abogados que nos dedicamos a esto, no éramos veganos, ni siquiera algunos vegetarianos, pero fuimos desarrollando este camino y diciendo, la pucha, no puedo decir que yo protejo a este si me lo estoy comiendo, pero tratamos de no solamente decirlo, sino demostrarlo, y no exigirlo, sino demostrarlo, que es posible, que se puede hacer el cambio y se puede evolucionar, y les puedo asegurar que da una tranquilidad de conciencia, que duermen tranquilos porque están hablando y sintiendo de la misma manera. Pero no se los exijo, porque sé que esto es una evolución, un cambio, y ojalá les llegue algún día porque es una felicidad muy grande y una tranquilidad de conciencia muy grande. Entonces, para resumir, decimos que el derecho ambiental está considerado como un derecho humano. Ni siquiera contempla a los animales, un derecho humano. Derecho humano al ambiente, dice la Constitución. En tanto que el derecho animal, para aquellos que se quieran dedicar al derecho animal, el objeto de la rama del derecho animal es esto. Tiene como finalidad la protección del animal no humano como entidad física individualizada, como individuo, ¿sí? Física individualizada, como individuo, no como especie, como género, como individuo. Cada uno con nombre y apellido, si le quieren poner para hacer mayor identificación. Después les voy a hablar de la columna vertebral que es del derecho animal, que es la 14346. Pero posterior a la 14346, en la reforma de la Constitución Nacional, tuvimos una puerta muy grande, que obviamente reconozco que nuestros colegas ambientalistas la abrieron y nosotros hoy la estamos aprovechando, que en la reforma de la Constitución, el artículo 41 tiene dos partes. En esta primera parte dice: los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Yo no sé si acá pasó como con la 14346, que quien redactó este artículo de la Constitución Nacional tuvo esa misma estrategia de dejar una trampita en el texto. Cuando se redacta esto, un constitucionalista muy conocido por todos nosotros, que es el doctor Bibiloni, él analiza este artículo y dice, lo voy a leer textual para no equivocarme: es evidente que la Constitución no se refiere únicamente al género humano, pues en este caso diría futuras generaciones humanas. Sostengo que hablar de generación es hablar de género, y como el género humano es uno solo, debe interpretarse la manda constitucional en un sentido abarcativo, incluyendo las generaciones futuras de todos los seres vivientes, entre los cuales
también se encuentra la especie humana. ¿Qué quiere decir con esto? Que los animales también tienen asegurado por manda constitucional justamente esto, el preservarse como generación futura, la conservación y la preservación. Si ustedes siguen analizando el artículo 41, en su segunda parte, que lo vamos a ver después sin extenso cuando hablemos de la 14346 también, porque es su fundamento para nuestras presentaciones judiciales, ahí habla de justamente de preservación de la biodiversidad biológica. La biodiversidad biológica también está compuesta por los animales, en especial por la fauna urbana que comparte nuestra sociedad todos los días, perros, gatos, caballos, y ha sido fundamento de muchísimos fallos judiciales de los penalistas, de los miembros del Poder Judicial en el ámbito penal, pero también fue fundamento este artículo 41 de un fallo histórico para nosotros de la Suprema Corte de Justicia de San Luis, en el que declara inconstitucional una ley en donde el gobernador quería regular las riñas de gallos, siendo que es un delito en Argentina desde 1954, y uno de los fundamentos que ponen los miembros de la Suprema Corte de Justicia de San Luis es justamente que tenemos una manda constitucional de preservación de la biodiversidad biológica en la que están comprendidos los animales como los gallos. Así que no es algo que digo yo, sino que lo dicen los fallos judiciales. Eso también los vamos a acompañar en el evento. Yo sé que es por ahí mucha data y mucha data nueva, pero hay que decantarla, hay que leerla, hay que estudiarla. Para aquellos que estamos formados dentro del ámbito jurídico, a veces cuesta abrir las cabezas a estas cuestiones. Yo me acuerdo cuando íbamos a abrir los institutos de derecho animal a los colegios de abogados, nos miraban, no digo los abogados con más edad, porque hemos tenido muy buena recepción de abogados de muchos años de la matrícula, a veces abogados jóvenes que salían hacía poco de la universidad con esta formación que decía recién Gerardo esta mañana, el positivismo de Kelsen, etcétera, etcétera, y que la norma. Entonces decían, no, pero el Código Civil dice que los animales son cosas, entonces no se puede interpretar las normas de esta manera. Gracias a toda la evolución del derecho animal en el mundo y el trabajo que se está haciendo en el derecho animal en Argentina, hoy tenemos no solamente al doctor Bibiloni, constitucionalista prestigiado y ambientalista reconocido si los hay, sino también gente dentro del ámbito penal, que uno puede compartir o no criterios por ahí de pensamiento, pero que son autoridades en la materia, como el doctor Zaffaroni, que justamente tiene esta concepción de que los animales deberían ser sujetos de derecho, y él como ambientalista también propone en su libro La Pachamama y el humano justamente esta consideración de individuos de los animales. La teoría también desarrolla Apocar la teoría sociológica de los derechos, y me pareció sumamente importante relacionarlo con este tema de la manda constitucional, porque justamente preservar algo, proteger algo, o alguien, en este caso no algo, sino alguien, que es parte de nuestra sociedad, porque hoy podemos decir que no solamente los perros, los gatos, los caballos están dentro de nuestra comunidad. Yo hace poco estuve en Chaco y los monos carayá están en los árboles en el patio de la casa de la gente. Y el otro día había reptiles que habían venido en la crecida del río y venían y estaban en Tigre. Es decir, que ellos están participando más que nada de nuestro terreno, de nuestro hábitat. Y me pareció muy interesante en esta frase de Apocar definir cuál es la protección que le podemos dar. Porque también dice el artículo 41 que la obligación que tiene la nación argentina respecto de la biodiversidad biológica es protegerlos en forma general,
¿sí? Por eso tenemos la ley de ambiente. Pero después hay una responsabilidad o una delegación de responsabilidad de los gobiernos provinciales y municipales a complementar la protección de esas normas. Entonces nos preguntábamos, ¿qué es lo que voy a proteger? Y esta frase de Pocari es realmente impresionante, porque yo pensaba, es cierto que tanto los humanos como los no humanos venimos a este mundo con un sufrimiento propio que ni nuestros padres, ni las personas que nos trajeron a la vida, ni aquellos que nos acompañan en la vida nos pueden preservar. Es un sufrimiento que vamos a tener que padecer porque es parte de nuestra vida. Pero de lo que sí legítimamente me protege el derecho, me protege la norma, me protege los códigos, es justamente de esto, del agravamiento de ese sufrimiento. Yo a veces pongo una frase a aquellos que nos compartimos el Face, que digo, no te pido que los ames, pero legítimamente te voy a exigir que los respetes. Y justamente es esto. El derecho al no sufrimiento es del mismo tipo. Ninguno puede aspirar a no sufrir, pero puede legítimamente pretender que sus sufrimientos no sean agravados por comportamientos ajenos. Y en este caso particular de los animales no humanos, ese sufrimiento a diario está ilegítimamente ejercido por comportamientos de ajenos, y esos ajenos son los humanos con los que comparte la vida. Ahora vamos a pasar a analizar la 14346, que justamente el fin que tuvo en su momento el diputado Benítez para poder sancionar esta norma en el Código Penal es justamente evitar ese sufrimiento de parte del humano. Vamos a ver un breve video que fue realizado, una compilación que fue realizado en México, pero que nos demuestra de lo que es capaz el humano de hacer con aquellos que comparte su mismo hábitat. Antes del video, quería aclarar un tema que justo a propósito de lo que decía Susana y que hoy lo mencionamos a la mañana y que nos va a servir para interpretar lo que viene ahora, que es la ley 14346, que también utiliza en algunas partes el tema del sufrimiento innecesario y que tanto discutimos, y hay un autor que lo grafica con un ejemplo, cómo poder saber si un sufrimiento es necesario o innecesario. Bueno, si yo me tengo que operar por una dolencia que implica o que pone en riesgo mi vida, el padecimiento que voy a sufrir en esa operación, obviamente que eso es lo que puedo admitir como sufrimiento necesario. Todo cualquier otro sufrimiento deja de serlo. Digo, hago esta salvedad porque ahora con lo que viene va a ser importante para, al menos cuando tengamos que interpretar la ley 14346. A mucha gente le gustan los animales, los cuida, los respeta, incluso se refiere a ellos como miembros de su familia. Otras personas no los quieren tanto y prefieren mantenerlos a distancia, pero a la gran mayoría de la gente no le gusta el maltrato o la crueldad contra los animales. Independientemente de cuál sea tu postura, ¿sabías que hay una estrecha relación entre el maltrato animal y la crueldad con humanos? Como nos ha hecho ver el criminalista e investigador para el FBI Robert K. Ressler, autor de libros como Aquel que lucha contra monstruos y La ciencia de crear perfiles criminales, el maltrato, la tortura y la crueldad en animales es un antecedente común en todos los asesinos seriales, pues es una manera de desensibilizarse y hasta de entrenarse para cometer crímenes contra víctimas humanas. Jeffrey Dahmer, conocido como el asesino de Milwaukee, confesó haber asesinado, desmembrado, cometido actos de canibalismo y tener sexo con 17 cadáveres de varones.
Pero ¿cuáles fueron los antecedentes que en su momento fueron pasados por alto y que tuvieron que ver con el maltrato y crueldad contra los animales? Según palabras del señor Dahmer, padre de Jeffrey, de pequeño tenía una fascinación con los animales. A los 4 años observó con atención cómo su padre recolectaba los huesos de pequeños animales que habían muerto debajo de la casa, y dice: los saqué, los puse sobre una bandeja para ponerlos todos juntos, y al caer sobre ella hicieron un ruido que al parecer interesó al pequeño Jeff, pues los volvió a tomar para dejarlos caer sobre ella de nuevo. En retrospectiva, todo se ve siniestro y oscuro. ¿Pudo haber sido ese el inicio de algo malvado o de todo lo que vendría después? En su momento solo parecía curiosidad típica de un niño de 4 años. Jeffrey era un niño retraído y antisocial. No se sentía a gusto con gente alrededor, por lo que a los 7 años sus padres le regalaron un perro llamado Frisky, al que unos años después mataría empalándolo para repetir esta acción con otros perros y gatos del vecindario. Su fascinación con la naturaleza y pequeños animales continuó hasta su edad adolescente, donde comenzó a preguntarse cómo serían por dentro estos animales. Para sus experimentos coleccionaba pequeños roedores que encontraba atropellados a lo largo del camino. También buscaba restos de animales muertos en el bosque y si no los encontraba, simplemente mataba a algún animal que se encontrara cerca de su jardín. Llevaba los cuerpos sin vida de los animales a la parte trasera de su casa y ahí, en su jardín, seccionaba los cadáveres. That was sort of the starting point in this downward spiral of his. And it was associated with his puberty, this terrible mixture. What he's doing. He's investigating insides of animals. Durante su juventud comenzó a fantasear acerca de hacer lo mismo a otros seres humanos. Having obsessive thoughts of Empecé a tener pensamientos obsesivos de violencia relacionados con sexo. Intermingled with sex. Algunos de estos pensamientos tenían que ver con tener relaciones sexuales con seres que había secuestrado, a los cuales quería retener vivos pero en un estado tipo zombie, por lo que empezó a hacer experimentos con animales a los cuales les hacía pequeñas perforaciones en el cráneo con taladros para verter ácido en sus cerebros y mantenerlos con vida, pero bajo su control. Lamentablemente, según relata Jeffrey, estos animales solo vivían un par de días. Después de algunos años, comenzó a realizar estos mismos experimentos en humanos que secuestraba, pero ninguno logró mantenerse con vida por más de un día, por lo que en un último intento desesperado por mantenerlos cerca de él, comenzó a devorarlos. Tras haber matado a 17 personas, Jeffrey Dahmer fue finalmente descubierto y aprehendido por las autoridades y recibió una sentencia de 937 años en prisión. Pero ya en la cárcel, el cazador se convirtió en presa y murió víctima del ataque de uno de los otros presos, quien lo apuñaló. Jeffrey Dahmer murió en la ambulancia camino al hospital en 1994. Dahmer empalaba perros y clavaba estacas a gatos en su jardín, pero en su momento nadie pensó que eso fuera verdaderamente importante, pues solo eran animales. Una escuela es sitiada. Cuando 2 estudiantes lanzan un ataque mortal en la escuela Columbine. Al momento fue la peor matanza en escuelas en la historia de Estados Unidos. Mientras la gente sufre, nos preguntamos cuáles fueron los motivos que llevó a estos 2 jóvenes a matar. ¿Y qué señales fueron pasadas por alto? Estos adolescentes estaban acostumbrados a secuestrar, maltratar, torturar y matar animales en su vecindario. Y decían: el psicólogo clínico y el investigador en jefe del FBI, Ray Fusilier, analizó los escritos y los videos que Dylan y Eric dejaron atrás. Eric and by inclusion Dylan were better than everyone else. Truly had a contempt for, in his own words, the entire human race.
En un sitio web, Eric describe su fascinación con la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Y escribe: la selección natural es lo mejor que le pasó a la Tierra. Hay que deshacerse de todos los organismos débiles y estúpidos. A Eric le gustaba aplastar las cabezas de ratones mientras estaban vivos y prenderles fuego, mientras Dylan aplaudía y festejaba las acciones. En algunos de los videos caseros que dejaron atrás, ellos se entrevistaban entre sí y se preguntaban si creían que estarían nerviosos el día de la masacre, a lo que contestaban con risas que por supuesto que no, que llevaban años entrenándose para matar y que la única diferencia es que antes mataban animales de 4 patas y que ahora lo harían con animales de 2, que seguramente lo merecían más que los que habían matado y torturado antes. Estos 2 adolescentes estaban tan acostumbrados a matar que habían perdido el sentido de la compasión y se habían desensibilizado por completo, al grado que el día de la matanza ninguno de sus compañeros o personal de la escuela con los que convivieron antes de la masacre notaron algún comportamiento extraño en ninguno de los 2. Y es que tras años de haber estado matando y torturando a animales y seres indefensos, ellos estaban listos para cometer su crimen final. El psicólogo clínico e investigador del FBI, Duane Fusilier, estuvo investigando este caso. Al entrevistar a los padres de Dylan y Eric, preguntó si estaban conscientes de los actos crueles que sus hijos cometían con animales, a lo que en ambos casos respondieron que sí. El psicólogo clínico preguntó por qué no habían denunciado o, en dado caso, llevado a sus hijos con algún especialista, a lo que los padres respondieron que no le habían dado importancia, ya que solo eran animales. Después de su muerte, en el funeral, el reverendo Don Marxhausen ofició una misa y dijo: en efecto, los padres de Dylan sabían que el chico tenía un arma de fuego en casa, pero creían que era inofensivo que le disparara a pájaros carpinteros. Bueno, como estos casos podemos seguir, este video está subido a YouTube, tiene 11 minutos, pero el original tiene más de 40 y casi la mayoría son los casos que vemos por la televisión en Estados Unidos de las masacres en los colegios o de casos de asesinos seriales en donde su carrera delictiva la empezaron con los animales miembros de la familia. Por eso el director del FBI en Estados Unidos hace más de 30 años viene diciendo que una frase que me parece también muy ubicada para Argentina, que los juzgados o las fiscalías o la misma policía pone como excusa para no tomar las denuncias por maltrato y crueldad animal que tiene mucha recarga de trabajo, que es un tema menor sin importancia, y muchos que fueron a hacer una denuncia a la policía dicen: pero si es solo un perro. Hay muchísimos casos de violencia familiar en donde se salvó la vida de otros miembros de esa familia porque se detectó en forma temprana que había crueldad hacia el animal de compañía de esa familia. Generalmente yo le digo a las asistentes sociales que cuando van a visitar un domicilio, si ven que el animal que convive con esa familia es un animal que se pone nervioso, que agrede, o que está mal alimentado, o que se asusta por cualquier conducta, que vean qué pasa generalmente con la mujer y los chicos de esa familia. En algunos casos con el hombre y con las criaturas de esa familia, porque hay hombres que también son agredidos. Generalmente, en el 98% de los casos, si se detecta, hay también violencia hacia el resto de los miembros de esa familia. Nos contaba un caso una veterinaria de Tucumán que nos sorprendió muchísimo, que se los cuento porque después me lo voy a olvidar, de un animal que llega apuñalado a su consultorio. Lo trae un hombre con un niñito de 8 años.
El animal, obviamente, en su dolor se retorcía sobre la camilla y no lo podían controlar